una situación dentro de ese régimen prácticamente es como si no existiera para el resto de la población. ¿Por qué? Porque obviamente ese está ya bien estructurado y se sabe cómo se le maneja. Entonces, siendo 1 millón de votos, entonces ya saben todos para dónde tienen que... Lo que sí hay es disputas entre los, como decía Angélica, entre los propios dirigentes, porque es obvio que quieren captar ellos también, se hacen candidatos también. Los presidentes de las organizaciones estas son candidatos a asambleístas, a concejales, a lo que fuere, ¿no? O sea, verán, en realidad yo creo que en clínica, en el curso de clínica que vamos a hacer, que nos toca creo que en junio, yo quiero plantearles que hagamos lo que se llama el litigio estructural y estratégico, que es iniciar un par de acciones de inconstitucionalidad sobre ciertas cosas de la Ley de Seguridad Social o de las resoluciones del Seguro Social que son ya realmente impresentables por la inconstitucionalidad. Pero lo presentamos. Sí, eso es lo que yo quiero plantear en clínica, porque la clínica es litigio estructural o litigio estratégico. Entonces yo sí quiero plantear, ¿por qué no se presentan las leyes, la cuestión de inconstitucionalidad? No se presentan porque poca gente maneja el IES. O sea, poca gente maneja y tampoco los constitucionalistas manejan el tema del IES. No les interesa. O no les interesa, claro, porque es súper técnico, ¿no? Y peor cuando te pones a estudiar el tema de los cálculos actuariales y no sé qué. O sea, ¿a quién le interesa ese tema? Ya porque a ustedes les gusta, están en ese tema, qué sé yo. Usted me quería decir algo, perdóname. Sí, estaba confundido. Nosotros como cotizantes, o sea, los que estamos en relación de dependencia o los voluntarios, un porcentaje de eso es el que va al fondo del seguro campesino. Sí, señor. Entonces verás. 0,25 y en total 0,70. Ya, entonces verás. Verás, en la tablita que vimos el otro día estaba especificado. Vamos a reventar. El jefe de familia cotiza 1,25 al mes. 1,25. Y nosotros 0,35% de nuestro salario y el empleador nuestro 0,35% de nuestro salario. Eso se junta en el Seguro Social Campesino. O sea, pero ahí lo que tengo claro es que nosotros somos solidarios con ese seguro, Claro. pero ellos no son solidarios con el otro. No, no son solidarios porque Esto es solo de vida. se supone que son actividades de subsistencia. El problema es que, como decíamos hace rato, resulta que hay personas que tienen mejores ingresos que nosotros. No, pero es que sí, ellos tienen mayores riesgos también, porque por ejemplo, yo tengo familia que han vivido en el sector rural toda su vida y de pronto por malas inversiones se han quedado sin nada por los préstamos hipotecarios, pero en la calle, así sin nada. Entonces ellos tienen mayor riesgo también durante el Mira, ese es un elemento clave. El Seguro Social Campesino debería, si es eso, debería tener la posibilidad de asegurar eso. Es decir, o sea, es cierto, es el riesgo de de hacer una inversión, el riesgo en la agricultura. Yo hago una inversión y resulta que se inunda, sequía y pierdo todo. Sí, pero perdón, para eso están otras instituciones, ¿no? Otros seguros. De otras instituciones. No sé si el MAG ese o el que era MAG o No, es que a mí sí me parece que debería haber un seguro de eso. ¿Verdad? pero nosotros no podríamos seguir siendo solidarios. No, en ese tipo de no. seguros. O sea, ahí sí. No, pues no vamos a hacer nosotros cubrir ese seguro también. Pero fíjense ustedes que el principio es ese. El principio es la solidaridad. No, pero se deberían dar los créditos tal vez hipotecarios desde el BIES para esa gente que va a meterse en la agricultura. Y tener un acuerdo ministerial tal vez con el Ministerio de Agricultura y hacerlos desde ahí. No, porque para eso hay el banco de fomento. Ahora, a mí me parece que sí es necesario el seguro, o sea, en esas actividades, porque efectivamente habría que ver cómo funcionan otros países, porque efectivamente la actividad del campesino empresario, no estamos hablando solo del campesino de la actividad de subsistencia, sino del campesino empresario. Es cierto, hace inversiones y pierde. Y eso es un problema no solo para él, sino para todo el pero país. imagínense, yo también puedo ser un empresario o mini empresario,
Entonces yo también podría exigir que tener un seguro, porque fíjese, en la Constitución habla de la igualdad primero. Pero su riesgo no depende de No, la ¿cómo no? naturaleza. No, ¿Cómo no? Claro, Yo soy, pero digamos que yo soy un constructor, ¿es cierto? Soy un constructor. ¿Cómo no ha de depender solo de la naturaleza? Se hace creador con tanto en esta ciudad, en este país, en donde el riesgo de los terremotos y de los malos es gobiernos. muchísimo más bajo que una Sí, pero no quita que yo tenga derecho. No, yo ahí, Probablemente ustedes puedan tener en ese ámbito de aseguro, porque si no vamos a ser discriminatorios también. Réplica, por favor, señor juez. Verán, lo que pasa es que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. La actividad campesina en todos los países del mundo tiene una cosa que se llama tasa de intercambio desigual. ¿Qué será eso? Eso significa que cada vez más los precios de la producción campesina en relación con los precios de otros productos tienden a la baja. Es decir, el campesino con el tiempo, y estamos hablando del campesino y del empresario campesino, no solamente el campesino de subsistencia, cada vez más tiene menos posibilidades de ganancia. Porque también en el agro hay concentración en las grandes corporaciones. Entonces, por poner un ejemplo, la leche que se vende en Ecuador, que se produce en las pequeñas unidades de tierra, ¿no? La leche que se produce en 4 o 5 vacas en cada uno de los campesinos, hasta 20, las unidades de producción que se llaman, se venden a la Nestlé. Entonces la Nestlé tiene sus camiones y va recogiendo de comunidad en comunidad, de comunidad en comunidad, la leche. Y paga un precio a todos. Entonces, no es que yo, campesino, le voy a decir a la Nestlé, ¿sabe qué? No me pague los 35 centavos, sino págueme 40. La Nestlé me dice a mí, le voy a pagar 35. Punto. ¿Quiera o no? Entonces, hay esta concentración en la producción y en la comercialización. Eso se llama oligopsonio. Un solo comprador o pocos compradores, ¿cierto? Entonces ellos ponen el precio. Eso hace, esta concentración de quienes compran y quienes producen, hace que la tasa de ganancia sea cada vez menor en el campo. Por eso en todo el mundo hay urbanización, pues. O sea, la tendencia es la urbanización, se abandona el campo, porque el campo ya no produce. O le vendo a la bananera. Pues la bananera Novoa, por ejemplo, cuando compró las tierras en Guayas, en el oro menos, porque el oro tiene una dinámica distinta de las tierras dedicadas al plátano, ¿no? Pero cuando Bananera Novoa entra a comprar, ¿qué hace? Les compra a los campesinos que tenían las 10 hectáreas alrededor de la hacienda. Le compra al otro campesino y voy haciendo mi tierra más grande, voy haciendo mi tierra más grande. Pero además, en el caso de, por ejemplo, los bananeros, concentran la producción, Novoa concentra la producción, sí deben saber ustedes que para la exportación de banano hay cupos. Y hay 4 empresas con cupos. Entonces, yo le tengo que vender mi producción a esa empresa. Yo tuve una experiencia en me fui a la banana a pasar unas vacaciones en un sector donde se dedicaban a sembrar banano y ellos armaban sus cajitas de banano y tenían como unas 1000 cajas de banano y cada cajita vendían en 25 centavos. Y Cada caja, ajá, la que se vende a $6. Ajá, las cajas, a 25 centavos. Entonces estaba el banano verde y ellos armaban, lavaban y todo. Para eso ellos contrataron a unas 2 personas que les ayudan a lavar, a cortar y a poner a encajar, porque les pedían como de 2 días
para entregar. Entonces, y ellos ya tenían listos en las cajas y al rato de comprarles fue el señor y les dijo, yo les puedo pagar 15 centavos, no 25. No, pero con eso no pago ni los las dos trabajadores, claro, y todo lo que yo he invertido y los fertilizantes y esto y lo otro. Y dijeron, no, yo le puedo pagar eso. Si es que quiere bien, si es que no, no. Y a la final el señor se fue y no les compró. Y eso terminaron dándoles a los vecinos y dándole a los chanchos. Claro. O sea, les dábamos plátanos a los chanchos, decían nosotros tenemos que tener chanchos porque todo el plátano que no se vende porque nos quieren pagar así al precio de una robada, tenemos que darles a los chanchos. Y la gente que trabajó se iba llorando porque decían no tenemos para darles a nuestros hijos ni siquiera para hoy la comida. Y les regalaban esos plátanos y era lo único que ellos tenían para comer. Así funciona el país. Sí, entonces Ese es nuestro toda la país. inversión que ellos tenían para sembrar, la perdían. Bueno, es una situación además el campesino en todo el mundo tiene tendencia a desaparecer, ¿no? La gran pregunta es cómo vamos a comer. O sea, cómo vamos a comer, con el futuro cómo vamos a comer, porque en realidad eso es lo que pasa no solo en Ecuador. En Ecuador tal vez con formas medio medievales, ¿no? Pero en Estados Unidos también. Si no es el subsidio del Estado, o sea, la producción no existiría, porque cada vez el subsidio del Estado es mayor para los campesinos, y así debe ser. Y lo mismo pasa con las naranjas, con todo, con los mangos, con todo. No Bueno, compran. ahí parémosle al Seguro Social Campesino, y yo quiero decirles dos cosas más para darle paso ya al Fernando. Verán, la primera cuestión es que si ustedes se fijan en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Social, dice lo siguiente: la protección a los discapacitados no afiliados al Seguro Social obligatorio, al Seguro General obligatorio, tendrá el carácter de una prestación asistencial, financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del Estado, en las condiciones que determinará el Reglamento General de esta ley. Esto obviamente ya no es aplicable por lo que ya entró en vigencia la Ley de Discapacidades, ¿no? Sin embargo, tomen en cuenta que esta es una prestación asistencial, lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan? Las asistenciales que no son contributivas, pero como la otorgaba el Seguro General obligatorio, los seguros, decía que se hará con contribuciones del Estado. O sea, sí había la posibilidad de darle una prestación a un discapacitado, pero esa plata tenía que venir del Estado. No podía salir de los otros fondos del IES. La cosa que jamás ocurrió. Obviamente, y nunca dio el seguro esa prestación. Jamás. Nunca jamás. Pero está esa y la del 205 también que... tenemos que revisar el artículo 10, 11, 12 y 13 y 14. Pero eso no lo vamos a revisar hoy, sino cuando nos toque hablar del tema económico en el IES, ¿no? Pero recuerden ustedes desde el 10 para ver cuáles son los servicios, ¿cómo se llamaban los servicios? 10, 11, 12, 13 y 14. Eso no lo vamos a ver hoy, sino cuando hagamos el análisis de de cómo se maneja económicamente el IES. Disculpe, doctora. ¿Sí? Yo tengo no entiendo algo yo aquí. Sí. En el artículo 7 dice que la protección a los discapacitados no afiliados al Seguro General Obligatorio tendrá el carácter de una prestación asistencial financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del Estado. Pero si en la tabla que revisamos no está ni siquiera, porque el sector público no contribuye al Estado, sino solo los trabajadores del sector privado y los funcionarios públicos bajo dependencia. Entonces, Es que verás, esta nunca fue llevada a la práctica, entonces no aparece en la tabla esa de aportación, porque en realidad lo que te dice este artículo 7 es que no iba a ir a funcionar con aportes, sino con contribuciones. Si tú te fijas, no dice aportes del Estado, dice contribución obligatoria del Estado. Entonces, ¿esto qué suponía? Que en el presupuesto general del Estado debía haber una línea que diga contribución del Estado para las discapacidades. Y eso tenía que ir al IES, y el IES iba a entregar, según el artículo 7, a los discapacitados. Eso nunca se puso en la tabla, nunca se puso en el presupuesto del Estado y nunca se dio esa prestación. Y más bien lo que pasó es que con la Ley Orgánica de Discapacidades, esta prestación pasó
prácticamente a desaparecer, aunque está en la ley. Yo lo que quería que vean es que en realidad nuestra ley desde siempre tuvo prestaciones asistenciales, pero prestaciones asistenciales no contributivas, porque esa es la asistencia social. Y esas prestaciones de asistencia social las tenía que pagar el Estado, no los aportes de los afiliados. Y no los aportes ni siquiera del Estado, sino contribuciones. Porque hay que diferenciar. Una cosa son los aportes del Estado y otra son las contribuciones del Estado. Los aportes del Estado, ¿cuáles son? Los que paga como empleador de sus trabajadores. Esos son aportes del Estado. Entonces, usted que trabaja para el sector público, el Estado es aportante. Pero otra cosa son las contribuciones del Estado. Las contribuciones del Estado son no aportes, sino que el Estado paga para beneficiar a alguien. Por ejemplo, 40%. el 40% de las pensiones, esa es una contribución del Estado. La plata que paga el Estado para la atención a los jubilados en salud, esa es una contribución del Estado, no es un aporte. El aporte es solamente cuando es mi empleador, ahí aporta el Estado. ¿Qué otra contribución tiene el Estado? La de la salud para los afiliados, que eso está... Verás, en el artículo 10, literal D, dice: el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Contribución del Estado, Eso no está aporte. presupuestado en el presupuesto general del Estado. Claro, eso está presupuestado en el presupuesto general del Estado. Ujú. Se supone, Se supone, porque le quisieron quitar, ¿no? Entonces, contribución del Estado. Discapacidades, contribución del Estado. 40% de las jubilaciones, contribución del Estado. No son aportes. ¿Está clara la diferencia? claro, entonces en las tablas, en las tablas de aportación, obviamente no podía estar contemplado este concepto, De porque no contribuciones. es, como queda claro, no es una aportación. Las tablas que expide el Seguro Social para las aportaciones o para el pago de las aportaciones o la división de los aportes, ¿cierto? Los porcentajes para cada seguro, esos obviamente solo afectan o benefician a quienes aportamos para el régimen de la seguridad social. Acá en el tema de la discapacidad no hay aportes a la seguridad social, sino hay obligación de la seguridad social de entregar la prestación, pero con la contribución que hace el Estado con esta ley. Ahora con la ley de discapacidad, ustedes conocen que es el 0.10 que cotizamos todos, ¿no? Para el financiamiento de esa prestación. ¿Usted quería decir algo? Sí, yo tenía una duda. Sí. Claro, esta contribución efectivamente es del Estado y por eso se atiende a que la salud salga del Seguro Social, Claro, ¿no es cierto? sí. ¿Qué pasa? O sea, mi duda es, ya, vamos a llegar al momento en el que la salud salga del Seguro Social. Esperemos para que no. Él, por ejemplo, considera que no, yo digo que sí, pero bueno, ya digamos que con el tiempo Claro, con el pase que tiempo sí. pase eso, ¿no es cierto? Yo tengo una duda, ¿qué pasa con el Seguro Social campesino? Porque también tendría que salir esa parte. Claro. O sea, son todas esas cosas, porque verás, además tienes que tener en cuenta una cosa: la red de salud del Seguro Social Campesino tiene un primer nivel distinto al nuestro, porque son dispensarios del Seguro Social Campesino. Y la mayoría de dispensarios del Seguro Social Campesino, en el primer piso funciona el dispensario médico y en el segundo el local de la organización. Entonces es bien complicado decir, ¿sabe qué? Quiten los dispensarios médicos. Eso va a ser Claro, un verán, hecatombe. esto es un tema muy interesante porque, verán, el negocio, disculpen que utilice esta palabra, el negocio en la salud, ¿en dónde está? Es decir, en el servicio privado, Claro. ese es el negocio. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es una de las razones fundamentales que se quiere que salga la salud de la seguridad social? No porque hay que hacer una cola de 800 días y no le atienden el turno, le atienden mal, porque entre paréntesis, no se olviden ustedes, en este país al menos, la mayoría de los médicos que trabajan en la seguridad social
son los dueños de las clínicas, o trabajan en las clínicas o en los hospitales. Entonces, quien va a dar la prestación médica como tal, como profesional, prácticamente va a ser el médico. Pero es obvio, si yo voy al Seguro Social y me recetan la famosa, ahora ya no es la Paracetamol. el paracetamol. 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 O el La gente se queja de que para todo me dan el paracetamol, ¿no es cierto? Es evidente que ese no es el negocio, que yo vaya a una clínica particular, que yo vaya a un consultorio particular. Sin embargo, de que fíjense en que ahí ustedes, si el médico no llega, ustedes van y pagan o pagamos por 50, 60 dólares o lo que sea donde un médico particular, y tenemos la cita a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde ustedes están desde las 4 de la tarde en el consultorio particular, y el médico no llega, ¿qué dice la secretaria simpática, linda, preciosa, lo que quiera que sea? Que está en una operación, o que el médico no puede, o que está donde quiere, o que está, ¿qué hacen ustedes? ¿Claro? ¿O qué hacemos nosotros? Claro, porque comprendemos que está bien, sí, ¿verdad? Tuvo una emergencia. Esto sucede en el Seguro Social ecuatoriano. Y somos capaces de querer. Porque es así, porque esa es la naturaleza del ser humano. Y otro ejemplo rapidito. Ustedes van a un banco y no hay sistema. Es decir, le dicen, solo les recibimos el dinero. Yo sí les insulto, pero Bueno, qué bien, haces muy bien. No hay sistema, pero depósitos sí, vengan. ¿No es cierto? ¿No nos ha pasado? Ustedes van al Seguro Social, no hay sistema. Estos así trazados y cocinados, independientemente de que así mismo sean muchos, o seamos, o hayamos sido, o lo que como quiera calificarse. Pero fíjense que no hay el mismo tratamiento, entonces el día de mañana que salga el seguro de salud del IES, les garantizaría yo casi como brujo que lo del Seguro Social Campesino se va a quedar en el IES, que se va del negocio. Entonces es obvio, entonces eso, no, es lo mismo que cuando se crea o se quiso crear esta nueva ley, con los nuevos regímenes y el régimen de transición y el solidario y el mixto y todo eso. ¿Quiénes se quedaban en el IES? Los viejos, los enfermos. ¿Y quién va al régimen privado, el joven? Claro. ¿Por qué? Porque obviamente es ahí, porque no es solidario. Ahora, ahí verás, además hay que tener en cuenta una cosa. Hay una cuestión bien importante en el tema de las reformas de la Ley de Seguridad Social, no en Ecuador, en el mundo entero. Las reformas de la Ley de Seguridad Social tienen que hacerse pensando en que la Ley de Seguridad Social es a largo plazo. Entonces, cuando usted hace una reforma de la Ley de Seguridad Social por técnica de seguridad social, no puede cambiar el régimen de las personas mayores de 40 años, pues, porque ellos ya vienen cotizando al menos 10 o 15 años en ese régimen. Y el Seguro Social es, yo voy a prever durante 40 años, durante 30 años, cómo voy a pasar mis últimos años de vida. Entonces, no puedo cambiar toda reforma de la Ley de Seguridad Social, por eso ustedes han visto, siempre divide en dos grupos. Las personas menores de 40 o 45 años y las personas mayores de 40 o 45 años. Eso es un elemento, o sea, hasta ahora a nadie se le ha ocurrido decir de otra manera, ¿no? Pero eso es una cuestión. Entonces la reforma no es que mañana cambie de régimen, yo que venía cotizando 15 años o 20 años en el régimen anterior, sino para los nuevos, para los menores de 45 o menores de 40. Eso por técnica legislativa. Pero cuando se dolarizó les dejaron sin pensiones, ahí no les afecta mucho. Claro, sin cambiar el régimen, sino No entiendo esa persona. o sea, cuando se dolarizó prácticamente todo se hizo, o sea, prácticamente se cambió de régimen, digamos, cuando se dolarizó. Ahí tengo yo una... Venga, doctor, venga, pase. Entonces, verán, después cuando nos toque retomar el tema de los aportes, perdón, del manejo económico del IES, volvemos a revisar cuál es la materia grabada, cuáles son los recursos del IES, todo eso que es la primera parte de la ley. Entonces ahorita vamos a entrar en el tema de prestaciones y con el... Verán, solo para que quede tal vez un poquito más claro el tema este que usted manifiesta de la dolarización. No se olviden que la dolarización licuó en el 500% del salario, ¿no es cierto? Pero también no olviden ustedes que todos los deudores del Estado, incluido el Seguro Social, el SRI, Banco Nacional de Fomento, todos se vieron beneficiados igual, porque se licuaron las deudas. Si tú debías 1.000 millones de sucres
pasaste a deber, $100. bueno, un poquito más, o no sé, bueno, $100. Ok, sí, $100. Por 25.000, claro, $100. Entonces hay que hacer, cuando uno pretende hacer un análisis sobre las posturas o circunstancias que han dado las actuaciones del gobierno o de las autoridades, tiene que hacerlo en un contexto general, como cuando se analiza la prueba, ¿no es cierto? El juez tiene que analizar Pero la eso prueba en es conjunto. una irresponsabilidad institucional del Estado, porque los bancos privados no perdieron, ellos otorgaban créditos cuando ya empezó a devaluarse El dólar. Pero es que ya obvio. empezaron a dar El créditos sucre. en dólares y cobraban en dólares cuando los salarios eran en sucre. Sí, verá, Entonces, el si tema las de la... instituciones públicas no lograron hacer lo mismo, entonces, o sea, fueron pendejos. Esa es una irresponsabilidad que debe haberse cobrado a los funcionarios Verá, que estaban a la el cabeza. tema es el siguiente, me parece a mí. El Estado ecuatoriano, el Seguro Social no es una isla. Es decir, el Seguro Social es parte del Estado ecuatoriano. El Seguro Social no puede actuar como isla, es decir, ni para bien ni para mal. A veces sí. Bueno, a veces quiere actuar, No, de hecho actúa. Sí. Pero el tema va, vean, pucha, yo en eso no conozco mucho el tema, pero me voy a arriesgar a decir lo que voy a decir. Cuando se hace la dolarización, obviamente que eso tiene un tinte político además. Y quienes hicieron más millonarios, todos sabemos. Pero bueno, no quiero decir que esté bien ni mal, probablemente mal estará, no sé, bajo la óptica de los que se llevaron la plata, está bien, pero para el resto no. Entonces, la imagen del país cuando hace una dolarización para salvarnos, comillas a todos. No olviden, o más bien recuerden ustedes que ya empezaron a sacar, si ya sabían aquí que se iba a dar la dolarización, pues son los que tienen dólares ya sacaron la plata mucho antes de que se dé la dolarización. Entonces la irresponsabilidad del Estado, como usted bien la califica, es eso. Pero de ahí a que se hayan licuado las prestaciones o las pensiones, eso no sucedió así. Porque además, fíjese usted que hasta el día de hoy, el Seguro Social ecuatoriano, el IES, tiene que nivelar las pensiones al 50% mínimo del salario básico unificado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted cotizó en la época de los sucres, en la que se le pagó su aporte, y ahora en el año 2020 tendría derecho a una prestación según esos aportes de 0.25, de 0.30, de 0.50, por eso 4 centavos de dólar. El Seguro Social no le puede decir, ¿sabe qué? No, qué pena, usted tiene derecho solo a 4 centavos de dólar, que no fue mi culpa. ¿Cierto? Esto yo soy parte del Estado ecuatoriano, pero no fue mi culpa. ¿No? ¿Qué dice el Seguro Social? Ok, tiene usted toda la razón. En esto no puede usted, nosotros le vamos a nivelar. ¿De dónde sale la nivelación? De todos los que están sentados aquí, de todos los que cotizan. Entonces, fíjense, en el caso específico de IES, que es el que yo no solo que defiendo, sino que más o menos conozco, entonces desde ahí hubo esa reparación. La gente decía, me han licuado mis fondos de reserva. Yo tenía 100 millones de sucres en fondos de reserva y voy a retirar y me dan $100. A mí $9. ¿Ya ves? Me dan $9. Entonces, pero fíjense, así es como funcionó lamentablemente el sistema. Pero el sistema que hizo que después a todos los trabajadores, sector público y privado, se suban los salarios que se tenían en la época, que el Seguro Social, por ejemplo, la comisión interventora, que era la que estuvo en esa época, hizo que se suban automáticamente todas las pensiones en el Seguro. Sí, solo una cuestioncita quisiera agregar yo, y es que efectivamente, después de bastante lucha por el tema de que se superen esas pensiones de 25 centavos que sí había, pero el IES quebró, o sea, el IES cuando transformó sus sucres en dólares quedó con las arcas prácticamente vacías. Claro. Y de ahí se ha vuelto a llenar con los aportes de los jóvenes.
Y ahí estamos. Entonces, Esa una. Y dos, que no olviden ustedes que antes la gente pagaba no sobre lo que ganaba, no, digamos, pagaba no sobre lo que realmente percibía como salario. Para esa porquería, entonces no, con que me descuenten o no me descuenten por último, ¿no? en el sector público, sobre todo por ley, ¿se acuerdan ustedes? Desde el 75 hasta el 2000 se cotiza, había dos rubros. Un rubro que decía, creo que El salario básico. sobre ese se cotizaba. Sobre ese cotizaba. Y el resto que usted recibía, porque lo otro eran compensaciones, que el bono de no El sé bono qué, que de la ni sé compensación cuánto, de familia, que no que sé qué, no sé cuánto. Que las tres R's, ¿se acuerdan? Mejor habrán oído escuchar, de responsabilidad, de residencia y de resignación, decían. Sobre eso no se Sobre eso no cotizaba. se cotizaba. Entonces, prácticamente todo el sector público cotizaba sobre el salario básico y el resto no cotizaba. Y eso funcionó en nuestro país hasta el 2000. Claro. Entonces, claro, el sector Hasta público... sí, hasta el 2001. Sí, porque prácticamente, sí, la con ley. las troles. Sí, Con las exacto. troles, ahí con la unificación del salario es que se empieza a cotizar sobre el resto. La ley anterior a la ley esta de carrera civil y servicio, no, La LOSCA. carrera administrativa, no es la LOSEC, antes La de la LOSCA. LOSEC La y LOSCA. antes de la LOSCA. Esta tiene una norma expresa. La ley orgánica de administración financiera y control sería. No, era del servicio Pero público del mismo. servicio público. Parece que se llamaba ley de servicio público, que es del 75. Tiene una norma expresa que dice cómo se debe cotizar al IES. Y dice, sobre estos rubros no se cotiza, Como el solo se 14. cotiza sobre el básico. Entonces, desde luego, el servidor público tenía una cotización mínima y eso significa también una pensión mínima. ¿Solo el público o también el privado? El privado también, También. pero el público tenía menos posibilidades de cotizar sobre, porque de todas formas usted en el sector público, para que el Estado pague menos, todo el mundo tenía un salario básico chiquitito. En cambio, en el sector privado podía tener un salario básico mayor y cotizaba sobre un poco más. Pero, digamos, en el público es donde más se dio ese problema. Pero crearon otros beneficios. Tenían compras en algunos supermercados, tenían la guardería. Por ejemplo, en la función judicial tenían la guardería de la función judicial. Sí. En los CURS, revisando los CURS, porque una vez yo trabajé en el Consejo de Agricultura y revisamos los CURS y era viaje a París, viaje a Estados Unidos, curso en no sé dónde, Sí. 3 días en la playa Sí. por comité de no sé qué. Sí, pero igual, el tema es yo qué pensión voy a tener. O sea, sí, puede haber tenido cualquier otra cosa, pero esa es una mirada hasta aquí, Claro. hasta aquí. O sea, yo puedo tener un salario gigante y cotizar sobre $100. No, porque no Y solo porque... después reclamas que quieres una pensión Exacto, de dice. 2000. Claro, entonces no es solamente la solidaridad, sino también para mí, pues. Cuando yo me vaya a jubilar quiero una pensión que me permita vivir dignamente sin estorbar a nadie, por lo menos, sin estorbar mucho. Claro. Ya, Eso ahora- por lo menos ahora sí, ya. algo se normó con la ley de seguridad social del año 2001, esta que estamos analizando, con lo de la materia grabada, en la que quería y de hecho consiguió que primero se unifique el salario. Porque se acuerdan, usted gana uno el sector privado o público, gana el salario básico unificado más 850,000 bonificaciones con Así es. diferentes nombres. Habían 24 bonificaciones. Recuerden ustedes que había por todo, y en el sector privado también, que no ha sido solo culpa del sector Sí, sí. público, el sector privado también, que el gasto geográfico, que para la alimentación, El que alto para el costo de la vestido, vida. que el alto costo de la vida. ¿Recuerdan? Todos, y teníamos hasta la 16ª remuneración, todos, públicos y privados. Entonces, ¿qué se dijo? No, un segundito, pasamos a tener solamente 14. 14 son. Claro, Claro, con el 13º y el 14º, que además por ley están exentos de afiliación no son al materia seguro, grabada. al seguro social. Y otra cosa importante, ya que estamos en ese tema, son las conquistas sociales. Tampoco son susceptibles de afiliación al seguro social. Como las prestaciones, no se llaman prestaciones. Las estas que son las Servicios sociales. Los beneficios de orden social que a criterio del IES no constituyan privilegio, dice el 14. Exactamente.
Muy ¿Qué bien. es? Pero entonces, Nadie sabe. pero ahora, pues, ahora son todos son beneficios sociales. ¿Para qué? Para no pagar. Entonces, pero fíjense ustedes que el transporte estaba exento de afiliación al Seguro Social. Cuando no No, solo es sobrepasaba el solo límite, alimentación establecí primaria, la seguro de alimentación vida. también. Alimentación el 20%, nada más Perfectamente. ahora. Ahora sumado. La no sé qué suma puede es del pasar. 20%, El claro. 20%. Pero ¿qué resulta? Que habían unos roles en los que tú ganabas de salario unificado 300 o 400 dólares ahora y de transporte ganabas 1000, Ajá, precisamente para no por eso. afiliar al seguro social. Bueno, ese es otro. Sí, otro- ya vamos a muy revisar el importante. tema de los beneficios de De orden orden social, social. porque Claro. esa discusión, cuando trabajábamos juntos, la teníamos casi todos los Sí, días. yo también. ¿Qué significa? Yo también. Muy bien. Bueno, verán, entonces, como algo ya les había manifestado yo, vamos a tratar de que ustedes tengan una visión general de lo que es la historia del Seguro Social ecuatoriano. Habíamos empezado ya preguntándoles si alguno de ustedes conocía sobre la existencia, el inicio de la existencia del Seguro Social, más no de la Seguridad Social, no olviden ustedes que se han manejado indistintamente esos términos, pero en realidad lo que existe en este país a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el Seguro Social. Sí. Eso está totalmente claro. Entonces, bueno, el Seguro Social nace en el Ecuador en el año 1928. Explícitamente el 8 de marzo de 1928, Día de la Mujer. Se expide la ley 8 de marzo. Le voy a grabar, ¿no? Bueno. Entonces, Yo ya le estoy grabando aquí. también. Sí. Bueno. Entonces voy a tener que cuidarme. Ya siguen. Entonces, verán, el 8 de marzo de 1928, el presidente de la República de aquella época, el doctor Isidro Ayora, expide la ley para la jubilación y Montepío en este país. Para ello crea en esa ley la denominada caja de pensiones, que es el organismo, el órgano, no sé cómo, el rector de la seguridad social en aquella época. Esta ley entra en vigencia a partir del día 13 de marzo de ese mismo año, al haber sido publicada en el registro oficial número 590 de esa fecha. ¿Cómo se sabe? Repito. No, está muy bien, Así sino mismo que... es. Se sabe todo. No, aquí estoy con la foto. Ah, Entonces, 590. en el registro oficial 590 del 13 de marzo de 1928 se publica la primera ley de jubilación y Montepío en el país. Es por ello que hasta el día de hoy, el 13 de marzo de cada año, se celebra el Día del Seguro Social. Porque, ¿cómo? Porque entró en Porque se vigencia. Porque publicó empezó a en el regir registro desde el 13 oficial. desde el 13 de marzo. Bueno, si tienen alguna consulta, irán nomás haciéndolo, así me van ganando el tiempo. Entonces, en realidad, esta ley de jubilación y Montepío está regulada a través de un consejo de administración, lo que es ahora el consejo directivo del Seguro Social. En esa época, en 1928, existía un consejo de administración. Este consejo de administración, y el chino no sé de memoria, también tenía participación supuestamente tripartita, no igualitaria, pero sí tripartita. Y estaba, esta máquina sí nos ha dado. No hay problemas. Y verás, es que alguien le hizo algo porque sí funcionaba. Sí, alguien ha estado niñando.
No sé cómo salir de esta ley. Tengo al fondo ahí. ¿Quién es Juanita? Con Apple y con Apple. Eso. Se cancela la Entonces verán. La ley. No se mueres conmigo. Entonces se crea este famoso Consejo de Administración, Administración. Ya. aclarando además que el término, la denominación exacta de esta ley es Ley de Jubilación Montepío Civil, Ahorro y Cooperativa. ¿Ok? Conozcan ustedes o recuerden ustedes que antes de 1928 los únicos que tenían ciertos beneficios eran los militares. ¿Por qué? Por el famoso riesgo. Como estábamos en guerra cada rato, había estos problemas de irrespeto al derecho internacional y todo ese tipo de circunstancias. Entonces los gobiernos anteriores a 1928 en el país ya otorgaban pensiones, pero ¿a quiénes? De retiro a los militares, ¿no? Por servicios prestados, por etcétera, etcétera, todo ese tipo. Ese es un antecedente también. Pero claro, obviamente en 1928, el 13 de marzo, se incorpora al régimen de los civiles. Exactamente. Entonces, este famoso Consejo de Administración era el encargado de dirigir a la caja de pensión, que es así como se denomina. Y lo integraban, y tengan en esto bastante cuidado en considerar. El ministro de Previsión Social, quien presidía esta. O sea, había ministro de Previsión Social. Ministro de Previsión Ese es Social. el ministro de Como el mío. Trabajo actualmente. Después se fusionaron los ministerios. Eran dos ministerios diferentes. Habría previsión social, pero en esa época había previsión social y había un ministerio del trabajo. Claro. Después entiendo que se fusionan los dos. Ahora Se hace uno desaparece el Ministerio de Previsión se Social. hace uno, pero recuerden que en una época se llamó de bienestar social. O sea, lo que es del MIES. Después pasó a ser el famoso MIES, exactamente. Pero en una época también se fusionaron trabajo y previsión. Sí, me acuerdo. ¿No? Yo sí me acuerdo. Cuando manejaban en las dictaduras sobre todo, pues, ¿no? Ujú. En la dictadura militar había el ministro de Previsión Social y Trabajo. Y me acuerdo hasta del nombre del ministro, era el coronel Jorge Salvador Ichiriboga, ¿no? Entonces un famoso personaje. Fue después rector fundador del Colegio Brasil aquí en Quito, no sé si ustedes- Ah, ya, sí, claro. Entonces, un tipo muy versátil. Entonces, ministro de Previsión Social, ¿quién lo preside? El presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es un dato interesante. El rector de la Universidad Central. Fíjense usted. El rector de la Universidad Central era miembro del Consejo de Administración de la Caja de Pensiones en 1900. El inspector general del Ejército, el presidente del Consejo Municipal de Quito, en representación de los municipios, y dos delegados nombrados de común acuerdo por las asociaciones de empleados de la República, se decían ahí. Pero ¿quiénes eran estos dos delegados de los empleados de la República? Servidores públicos. Los representaban al Ejecutivo. Servidores públicos. Sí y no. ¿Cuándo representaban al Ejecutivo? Muy buena pregunta. Representaban al Ejecutivo cuando no se les designaba a tiempo. Había un periodo para designar estos vocales por parte de las asociaciones de las de empleados. asociaciones de empleados. Ah. Pero si las asociaciones de empleados se dormían y se les pasaba el tiempo, eran designados por el presidente de la República. ¿No?
Entonces, fíjense ustedes, ¿cuántos eran los vocales? Los Son representantes. 17. ¿Cuántos? 7. 7 vocales. Tenía, obviamente, esta caja de pensiones. Tenía un gerente. El gerente era el representante legal de la caja de pensiones. O sea, como el director general. Como el director general actual. Elegido entre ellos. Era independiente. Ah. Era elegido por pero no de entre. O sea, elegía el consejo de administración, elegía al gerente, pero elegía claro, no podía ser Uno que conozca de seguridad. uno que al menos se crea que conozca. A su vez, este gerente era el secretario del consejo de administración. Fíjense ustedes, estamos hablando de 1928. Antes del código. Antes del código hecho. En el año 2020, más o menos se mantiene la estructura, este tipo de estructura, pero obviamente ahí entró con posterioridad a eso que tiene que ser tripartito y los trabajadores, y obviamente ya vamos de eso a analizar. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud. Está bien. Espero que esté claro y sobre todo que les guste y les apasione este tema, porque es un tema de historia, pues, ¿no? Es un antecedente histórico que a lo mejor no sirve para la actualidad, sino para enriquecer sus conocimientos y su cultura y saber cómo en el país al que nos pertenecemos, pues, fue adquiriendo este tipo de seguros. Yo tengo una duda. Cuando se elaboró el primer Código de Trabajo en el 38, participó el Partido Comunista Obrero, algo así creo que se llamaba, para el tema de los trabajadores. Si es que me equivoco, me corrige. Tengo entendido que también ese Partido Comunista Obrero había participado para que sea parte del Seguro Social de los trabajadores. Les ruego que me sí. tomen la posta ahí. A ver, verás. El Código del Trabajo tiene una historia bien particular. La primera cuestión es que viene de una influencia de lo que se llama una revolución socialista que hubo en el país, que es la que se produce en 1925. Pero es una revolución socialista que se da en el seno de los militares. Entonces, llegan los militares de oficiales, no de alto rango, lo que siempre ha pasado en nuestro país, sino de rango medio, y se toman el poder. Y ellos inician las reformas sociales. Esto en el ámbito institucional, y en el ámbito social, tanto Partido Comunista como Partido Socialista venían trabajando en las bases que les llaman ellos, que son las organizaciones, en las comunidades. Entonces había una agitación social muy grande. ¿Recuerdas tú el 15 de noviembre de 1922, la gran huelga en Guayaquil? Esa fue impulsada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero tuvo un tinte sobre todo anarquista, porque los sindicatos ecuatorianos, sobre todo los guayaquileños, son anarquistas, los iniciales, ¿no? Ahora es de todo menos eso, pero son de tinte anarquista. Entonces el Partido Socialista tiene influencia y el Partido Comunista tiene influencia, por supuesto, si no, estas demandas nunca hubieran llegado a ninguna parte. Pero lo que hace la diferencia es que llegan al poder los militares progresistas que se conocen en el Ecuador, que tienen un tinte socialista. Llegan ellos en 1925, después de que se produce la masacre de los obreros, de los trabajadores de las cruces sobre el agua. En 1922 llegan en 1925 los jóvenes oficiales, y empieza la reforma del Ecuador. Ahí viene Isidro Ayora en 1929, y en 1928 para esto. Por eso la influencia de los militares, si les ves, la influencia, ¿qué hacen los militares en el Seguro Social? Porque vienen justamente de la época en que los militares llegaron al poder y hacen la transformación social del país. No solitos, eso es a nivel institucional, porque a nivel social, digamos, el Partido Comunista y el Partido Socialista son los que empujaron la organización de los trabajadores. Entonces, por supuesto que tienen una influencia. Seguridad Social y Código del
del Trabajo tienen influencia los partidos socialista y comunista. Y bueno, después de eso termina con Isidro Ayora en el poder en el 29 y con el Código del Trabajo en el 38. Eso no. Muy bien, muchas gracias. Entonces es interesante que sepan ustedes además cuáles eran las prestaciones que se otorgaban con esta ley. Están las jubilaciones, está el Montepío y había una que se denominaba el ahorro. Precisamente, no olviden que la ley es jubilación, Montepío y ahorro civil. Entonces, las jubilaciones, obviamente, en los términos en los que actualmente prácticamente se las conoce, había una tabla para que se establezcan los derechos a la jubilación. Pero una cosa importantísima que tiene esta ley es que tiene un efecto retroactivo, porque establece que esta ley, no olviden, 1920, pero señala que las jubilaciones se podrán otorgar a partir de 1933, es decir, después de 5 años de su vigencia. ¿Cómo se explican ustedes de dónde salía el dinero? Entonces, uno de los aspectos de la cotización, del financiamiento de esta prestación, es que podían reconocer los trabajadores y empleadores el tiempo de servicio que hayan estado trabajando sin cobertura a la seguridad social, por eso al seguro social, igualarse en un término que daba claro, igualarse en un periodo que manifestaba la ley que 30, me parece que era de 60 a 90 días, en las que decía muy bien, aquí está esta persona que desde hoy día, 1928, ingresa al régimen del seguro social. Pero ya viene trabajando conmigo 30 años. 20 o 30 años atrás. Entonces, le descontaban el 5%, ¿no?, del valor que había percibido y depositaban a la caja. Y la caja con ese valor y otros más, de acuerdo a sus propias capacidades de inversión y de productividad, pues hacía que la persona pueda acceder a la jubilación. Entonces, fíjese que realmente era una facilidad, una permisión que ahora creo que ninguno de nosotros. O sea, empezó mal. Yo digo bien. Yo diría que empezamos muy bien, porque en realidad, fíjese en lo que hacen aquí ya Angélica lo dijo en algún momento, el sistema de seguridad social ve de aquí para adelante, que es el negocio, al que no es seguro social. Si usted se afilia en un seguro particular, no es que empieza a tener los beneficios desde este momento, hay un periodo, un tiempo de espera, ¿no es cierto? En el seguro social, para poder jubilarse, el tiempo de espera son al menos 15 años, 15 para los que tienen 65 de edad, ¿no es cierto? Hay una tablita aquí hermosa. Pero esta ley, ¿qué es lo que dice? No, y todos los que ya han estado trabajando, si ahora esta ley es para el trabajador civil, ¿no? ¿Cómo no le ha de pretender al menos reconocer todo ese periodo anterior en el que ha estado bajo el régimen? Entonces, en verdad, y fíjense en ustedes que no debe haber sido tan malo, porque si habría sido malo no hubiera funcionado el sistema, ya habría colapsado prácticamente de forma inmediata. Ese sí habría quebrado casi de inmediato. Entonces, Pero eso era voluntario. claro que sí. La O sea, ley dice, el cotizar para reconocer sus 30 años era voluntario. exactamente. Como recuerdan ustedes o conozcan ustedes, a lo mejor, si no lo saben, que con posterioridad a esto, a estos años, los afiliados al Seguro Social, al Instituto Nacional de Previsión, podían también pagarse los aportes en forma atrasada. De hecho, podían retirar sus aportes.
retiraban los aportes, yo ya perdía la relación laboral ahora y decía hasta aquí llegué y retiro mis aportes, que eso no me va a servir a mí para nada, ¿Cómo? se pensaba. Como una FP. Exactamente, sí, o como un fondo de reserva, ¿no? O sea, no, como yo puedo retirar el fondo de reserva, me devuelven mi fondo de reserva. Ahora que estoy que tengo los aportes, puedo retirar mis aportes. Eso estuvo vigente hasta 1962, ya les explicaré más adelante. Después han habido muchos arrepentimientos. La gente que retiró y quiso ponerse al día, le dijimos, seguro que haríamos. Ah, bien hecho. Bien hecho. Ya. Pero el resto del retiro también tiene su parte importante y beneficiosa. Había muchísima gente que se quedaba sin el empleo, no tenía ningún medio de subsistencia. ¿Y a quién volvía su mirada? Como siempre digo yo, al Seguro Social. Que el Seguro Social al menos vea, no sea malito, devuélvame aunque sea esa platita que yo tengo. Como dicen ahora, es el pan de hoy y hambre para mañana. Así nada menos. Pero bueno, probablemente en esa época había muchísima gente a la que le salvó de muchísimas necesidades o de situaciones mucho más importantes para su necesidad de vida, incluso. ¿Generaba interés? No, sí, no. Ya había sido el colegio. Es que No, está muy bien la pregunta. sí, yo la asimilo como una caja de las cajas de ahorro que hay actualmente en el sexto. Claro. Entonces la caja de ahorros tiene el mismo funcionamiento, pero claro, puedes retirar cuando tú necesites el dinero, lo aportas, pero también ganas tú. Pero verán, sí, ahí hay que hacer una distinción. Este ahorro de que estamos hablando con esta ley no tiene relación con el conocimiento de ahorro que tenemos nosotros en guardar el dinero para obtener algún beneficio, algún rédito económico, ¿no? Este ahorro es para financiar la prestación, que ahí es definitivo el aporte, pero en esa época se lo llamaba ahorro. Es que claro, en esa época, acuérdate, tiene la idea de lo mutual. De la mutual, exactamente. Sí, ¿se acuerdan de Es los en donde se mutuos? origina. La seguridad. Claro, va evolucionando el mutualismo y se convierte en la seguridad social o el seguro social. Eso ya debe Fíjese que un asunto importante en esto del ahorro en la ley de 1928 es que no podían ser transferidos sino por acto entre vivos y a favor solo de la caja. ¿Cómo no podían ser transferidos? No pueden los ahorros. Por ejemplo, vos querías transferir tu ahorro, vos me querías transferir a mí tu ahorro. Mi ahorro previsional. Tu ahorro previsional. A mis aportes. Sí, en definitiva tus aportes. Querías transferirme a mí, a tu hermano, a quien quieras. Entonces, claro. O sea, sí se podía. Pues sí se podía. ¿Pero qué dice el Seguro Social? Muy bien. Sí pueden, pero un momentito. Si ustedes van a transferir, tienen que hacerlo primero en acto entre vivos, no vivísimos, sino solo vivos y a favor exclusiva y únicamente de la caja. O sea, no era una... Sino de tu afiliado a tu afiliado. Entonces en realidad no era una transmisión o no era una sesión o no era una, claro, simplemente la transferencia era como era una de una cesión de cuenta derechos, a otra cuenta, pero de la propia caja. De la propia caja. Y luego podía retirar. El otro, pero Claro, la persona. La persona beneficiaria en este tipo de ahorro no podía retirarlo. No olviden que hablamos de que pueden retirarse los aportes. Ya cuando se convierten en aportes, después de cuando viene el Instituto Nacional de Previsión y cambian las modalidades de las aportaciones, ahí ¿sí? Porque yo les hacía simplemente una referencia. O sea, solo ¿ok? podían retirar ya cuando se convierte en aporte. En Instituto de Previsión. Sí, En Instituto, ¿cómo se llamaba? Instituto Nacional de Previsión. Ya, ok. O sea, era casi como negociable. Yo podía transferir esos datos si le debía un dinero a mi primo y le transfería esos aportes directamente a la caja de seguro de él.
Sí, transfería. Sí, no, yo quisiera solamente pedirles que no utilicemos el término aportes para evitar confusión, aunque en realidad son eso. ¿No es cierto? Sí, pero para que ustedes tengan totalmente, O sea, en ese tiempo para que se ustedes tengan llamaban ahorros. totalmente claro, exactamente. Estamos ubicados en 1928, entonces manejemos la terminología que establecía para que ustedes después puedan hacer la comparancia, dice, puedan hacer la comparación entre este tipo de Interesante. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar sobre la caja? Era importante que en esa época esta caja de pensiones, regida por su instituto, por su consejo de administración, también tenga alguien que se ocupe de las inversiones o de los asuntos económicos. Para ello, la propia ley crea la denominada Comisión Ejecutiva. Comisión Ejecutiva en el Seguro Social era una comisión que se encargaba de las operaciones de la caja, teniendo como responsables personales y pecuniariamente a sus integrantes. ¿Quiénes eran estos? Personal y pecuniariamente Sí. responsables. Sí, Wow. personal. Eso está lo bueno. Sí. Podrían ser, de hecho eran elegidos por el Consejo de Administración y duraban 3 años en sus cargos y eran 3 vocales. Pero también era importante que alguien se ocupe de las reclamaciones ya al Seguro Social. Entonces fíjense ustedes que en 1928 ya esta ley dice, bueno, ¿quién va a encargarse de las reclamaciones? Y más que de las reclamaciones, ¿quién va a encargarse del otorgamiento? ¿A través de qué sistema? ¿O de qué mecanismo se van a otorgar estas jubilaciones, estos montepíos y estos beneficios de la obra? Entonces el Consejo de Administración es el que manejaba también esta situación. El presidente del Consejo de Administración de la Caja de Pensiones presidía a la vez el ente o el sistema de jubilación de Montepío o de ahorro, que estaba dado a través de un ente operativo, que era un área o un departamento, una jefatura de Montepío, una jefatura de jubilación y una de ahorro. Y obviamente también este Consejo de Administración era el que manejaba el tema De la de la reclamación. reclamación en segunda instancia. ¿Quién era la primera instancia? Ya se crea una comisión de prestaciones. Entonces, la comisión de prestaciones era la que otorgaba las prestaciones, jubilación, Montepío. De esas podían interponerse los recursos respectivos ante el Consejo de Administración. El gerente de la caja, como ya dijimos en su momento, era el representante legal de la misma y obviamente el servidor o funcionario que ejerce la representación judicial y extrajudicial de esta persona jurídica denominada la caja. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí del tema. Ahora, actualmente las reclamaciones, ¿cómo se...? Ya, actualmente ese es un tema que vamos a tratarlo muy profundamente, pero les anticipo. El seguro, recuerden ustedes que creo que les dije aquí, el seguro social actual tiene las 3 funciones del Estado. ¿Les dije o no les dije? Poder ejecutivo. No, bueno, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Todo en libros. Todo en leyes. Claro. Consejo directivo es la función legislativa. Legislativa. La dirección general es la función ejecutiva.
y y los órganos de reclamación administrativa del IES Ah, son la función judicial. ¿Quiénes son los órganos o cuáles son los órganos de reclamación administrativa del IES? Las comisiones provinciales de prestaciones y controversias en primera instancia y la bendita Comisión Nacional de Apelaciones en segunda y Pero sí definitiva. se dan la vuelta y son bien radicales, ¿no? Tienen criterios bastante distintos. ¿Entre quiénes? Entre La los primeros Comisión niveles y Judicial y la, sí. la nacional. Sí, sin temor a equivocarme, pienso que la Comisión Nacional de Apelaciones realmente se hace análisis mucho más profundos. Las comisiones provinciales por lo general son un poco más legalistas, Aplican solo la ¿no? resolución. Sí, aplica solo. Entonces, la ley es eso. Vamos por acá. La Comisión Nacional de Apelaciones no ha sido siempre así tampoco, ¿no? Eso fue a partir del año 2013-2014 que se dio un giro, dada la magnificencia y conocimientos de sus integrantes, de los vocales ejecutivos de la comisión de esa época, en los que con una visión totalmente no solo legalista, sino también viendo el conjunto y la constitución sobre todo, cambiaron de forma de actuar. Entonces, esos son ahora los órganos de reclamación administrativa a los que uno puede recurrir en el Seguro Social y evita muchísimas veces a la gente que acuda a la justicia ordinaria, porque no olviden que la propia Constitución establece que las instituciones como el IES tiene que haber órganos o instancias de las que se pueda acudir en reclamos y exigencias de sus derechos. Y además verás en la seguridad social, tú puedes recurrir solamente a las acciones de protección o a los tribunales contenciosos administrativos, lo cual significa años. También contencioso. Claro, nosotros no tenemos parte judicial, No hay. O sea, fuera del IES especializada. Los jueces de trabajo no son jueces de la seguridad social. Y fíjense ustedes el gran problema que ocurre, que también algo creo que conversamos en algún momentito, en la justicia esta con los amparos, no son amparos, con las acciones de protección. El juez realmente con una visión totalmente ignorante de las No quería decir así, dice, pero gracias. Pero es que es así, porque verán, si es que los derechos son individuales, ¿cierto? Pero no olviden que la seguridad social es un todo. El sistema es para protegernos a todos los que estamos sentados aquí. Entonces, exactamente, no puede el derecho individual estar sobre el derecho general. Si eso va a afectar, si hay decisiones de los jueces que por darle el derecho a una persona que no tiene los requisitos, pero que como la Constitución dice que hay, por ejemplo, que la seguridad social es universal, o que el seguro social es universal, y que la jubilación es universal, y que el Estado garantiza, no puede a su pretexto de esa constitucionalidad entregar el derecho a alguien que no lo tiene, que no tiene los requisitos. Y por último, Exacto. si lo hace, tiene que ser a cargo del Estado. Claro, No puede ser a cargo del fondo. No puede ser a cargo de todos nosotros. ¿Pero quién pagaría? ¿Cómo pagaría? Tendría que hacerlo el Estado. Es que verás. Claro, tendría que ser sancionado el Estado. Lo que sucede es que, por ejemplo, pongo un caso bien específico. La resolución establece un máximo de la pensión, $2,000. O sea, 1990. Sí, no, ya está un poco, está ahí. 2000. ¿Tiene clases? Ah, ya. El 550% del salario Ya, mexicano ok. son 2.200 de Ya, los 2.200. ¿Qué pasa? Hubo un juicio en Cuenca que le dijeron que como el señor ganaba $5,000, la pensión tenía que ser $5,000. Ay, no. Entonces tú dices, a ver, y la resolución no es que es inconstitucional. Bueno, entonces le pagas a él $5,000 de la pensión, pero ¿de dónde sale esa plata? Esa plata sale del fondo y el fondo es solidario. Entonces, si es que yo voy a hacer eso porque cualquier razón que haga como juez y no tome en cuenta que eso es un fondo solidario, entonces con cargo al Estado. ¿Por qué Claro, tiene que ser con cargo a los claro. trabajadores? Pero eso es no saber que los jueces no pueden declarar inconstitucional una norma, ¿no? No, pero no la declaran. o sea, No, la pues declaran hacen como No la declaran, una- pero Pueden decir, no la declaran, pero para ellos
Porque ¿qué es la acción de protección? ¿Para qué sirve la acción de Para protección? protegerse Que de se hechos supone que violados pueden aplicar individuales. Yo digo, a ver, esta es directamente. mi plata porque yo durante todos los 30 años coticé sobre $5,000. Eso es lo que... Ese es Y ahora el resulta punto. que me quieren dar solo 2.200. ¿Qué solidaridad ni qué Exactamente. esfuerzo hay que Sí, porque ya nos toca... Ya se me lo sé. Les agradezco muchísimo. Gracias. Espero doctor. que